Cultura es un sistema integral donde hay varios ingredientes que la conforman, entre los que mencionamos las creencias, costumbres y ética relacionados con el individuo en su contexto social y varían de acuerdo a la cultura, adoptando la cultura y las costumbres al lugar donde vive. La cultura es muy importante en la antropología en lo que respecta al mundo contemporáneo. Ha sido y será de gran aporte para la humanidad. Resaltamos la función determinante en la ayuda que proporciona la búsqueda interminable del ser humano, intentarlo comprenderse a sí mismo y a su propia conducta. Una búsqueda en lo que respecta a la parte individual y social. Así de esta forma, al ir explorando la conducta, se va adquiriendo nuevos conocimientos en la medida que se conozca la conducta humana, la cultura y sus manifestaciones. Se podrá llegar a descubrimientos y conclusiones muy importantes. Son innumerables los grupos humanos con diversidad de clases y conductas. Los antropólogos distinguen dos grupos y va de acuerdo al concepto de cultura. Están los llamados materialistas y los mentalistas. En el primer grupo, los materialistas, se incluye las ya tradicionales definiciones de E.B. Taylor, Hove, B. Malinowski, cada uno de sus diferentes definiciones y conceptos. En el segundo grupo, los mentalistas, entre los que están Kroeber, Grushkoin, Beals y Herkowitz. También ellos con sus diferentes definiciones y conceptos. A través de la historia, el concepto de la cultura ha tenido una transformación. Podría ser un pequeño compendio. Taylor considera que la cultura está en proceso de evolución lineal. El punto de partida sería la cultura primitiva, caracterizada por el animismo y el horizonte mítico. Correspondería a Franz Boas, marcado por el historicismo alemán que sobresalió en los años 20 y 30 del siglo pasado. Rectifica esta postura, la postura de Taylor, con una nueva concepción de la cultura basada en el particularismo histórico. Boas afirma la pluralidad histórica irreducible de las culturas, el relativismo cultural que obliga a abandonar la pretensión de objetividad absoluta de racionalismo clásico para dar entrada a una objetividad relativa basada en las características de cada cultura. Boas culmina el periodo fundacional de la antropología cultural. A partir de ahí, entonces, la aparición del concepto cultura atraviesa por tres fases sucesivas: la fase concreta, la fase abstracta y la fase simbólica, caracterizada específicamente por otros tantos conceptos claves, costumbres, modelos y significados. Por lo que Hertz define la cultura como telaraña de significados. Aquí la cultura es vista como un texto escrito por los nativos que el antropólogo se esfuerza por interpretar. Pasquinelli afirma que el saber antropólogo consiste en una interpretación de interpretaciones. Y dentro de la antropología norteamericana está la concepción de la cultura absolutamente hegemónica. A lo largo de los años 70 a 80 ha sido sometida a una cerrada crítica desconstruccionista por la llamada antropología posmoderna, presentando por algunos de los discípulos de Hertz, como Heinz Clifford y George Marcos. La razón fuerte de la modernidad occidental es su pretensión de lograr un conocimiento totalizante del otro. En este caso, el antropólogo estaría actuando como el novelista y el historiador. Esta posición, que fue criticada por su relativismo radical y su extremo solipsismo, constituye uno de los factores de la crisis de identidad de la antropología cultural norteamericana y que parece que se ha prolongado hasta nuestros días, al mismo tiempo en que se declara la crisis y a pesar de ella la concepción simbólica de la cultura se libera del monopolio y la antropología comienza a suscitar un enorme interés en casi todos los demás ámbitos de las ciencias sociales. En los años 80 y 90, el interés por la cultura invade los estudios literarios, los estudios feministas, las ciencias de la comunicación, la historia, la sociología y las ciencias políticas. Stranetti, Murkegi y Shuston, estos autores alegan que las sociedades modernas y posmodernas tienden a la universalización de la clase media, es decir, estaríamos presenciando la muerte de las culturas étnicas y campesinas tradicionales, así como la cultura obrera. Stephen Krug, Jan Pakulski, Malcolm Goders, estos autores parten y apuntan a que la sociedad
sociedades modernas están en proceso de transición de la modernidad. Estas características van a la velocidad de los cambios provocados por la globalización y la revolución tecnológica de las comunicaciones y que sirve de soporte. Las configuraciones culturales están sujetas al cambio, aunque no todas en igual forma. Y para finalizar, quiero aclarar respecto a dos términos que frecuentemente son confundidos entre sí, son los de la cultura y sociedad. No es lo mismo, podemos hablar de un individuo perteneciente a una sociedad, pero no a una cultura. Sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes que actúan juntos para conseguir sus metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales.